Tras un buen tiempo sin subir videos, hemos decidido continuar con las curiosidades de cómics y demás. Hoy traemos uno de los personajes, si no el más conocido de Marvel Comics, el Hombre Araña o en inglés Spider-Man. Indiscutiblemente una de las más grandes estrellas de Marvel Comics, un héroe muy conocido y un ícono de la cultura popular. Pero, ¿cuánto sabes realmente acerca de este superhéroe? Hoy te traemos 10 curiosidades sobre Spider-Man. Número 10. Peter Parker fue el segundo Spider-Man en debutar con Marvel. En la década de 1950, los superhéroes disfrazados no tenían un gran impacto como los dieron en la década de los 30 y los 40. Ahora lo que más gustaba eran las historias de ciencia ficción. Un mes antes de que el escritor Stan Lee y el artista Jack Kirby dieran forma al cuarteto, una de las últimas partes de esta gran época de la ciencia ficción llegó en forma de Movimiento Monstruo, titulado Journey into the Mystery, tomo 73, en un título extraño titulado ¿Dónde estarás cuando las arañas ataquen? En esta historieta, una araña común era expuesta a los rayos radioactivos, pero en vez de morder a un estudiante colegial llamado Peter Parker, la araña comenzó a desarrollar la inteligencia de un ser humano y a crecer en proporciones enormes. Capaz de hablar e incluso disparar, esta especie de araña hombre era exterminada al final de la historia. El tiempo de la llamada Era Marvel Comics acaba de empezar. Número 9. Peter no era tan nerd como todo el mundo piensa. Una queja común entre los internautas acerca de la última película de The Amazing Spider-Man fue la idea de que en la película Peter Parker no era tan geek como su símil del cómic. Pero la verdad del asunto es que Peter Parker era un completo nerd. Cuando el escritor Stan Lee y el artista Steve Ditko lo presentaron al mundo en 1962. Pero cuando el adolescente se convirtió en Spider-Man, su confianza y su popularidad dieron un salto significativo. En la séptima edición de su propia serie, The Amazing Spider-Man, Peter tuvo su primera novia, que era una joven y encantadora secretaria del Daily Bugle, Betty Brant. Después de 8 años dejó sus gafas, luego de golpear a su agresor desde hace mucho tiempo al frente de su clase entera. Cuando Peter se graduó en la secundaria en 1965, en The Amazing Spider-Man número 28, la chica más popular de la escuela, Liz Allen, confesó haber tenido un flechazo con él. Si eso no es suficiente, Peter pasaría la mayor parte de sus años de universidad disputada por la hermosa Gwen Stacy y la preciosa Mary Jane Watson. Esta no es exactamente la definición de un nerd. Número 8. La telaraña solo dura alrededor de una hora. Una visión común para los neoyorquinos del universo Marvel es ver a Spider-Man balanceándose sobre una tela muy fina, pero como algunos pueden saber, esa tela no tiene nada que ver con sus poderes adquiridos por la picadura de una araña reactiva. En cambio, Peter usó sus conocimientos científicos para desarrollar su propia telaraña y un lanzador, lo que le permitió no solo viajar, sino viajar con estilo por los tejados, también atrapar balos y poder llevarlos a la policía. Afortunadamente para los limpiadores de ventanas y barrenderos, Stan Lee apresuró a explicar a los lectores el hecho de que la telaraña artificial solo dura alrededor de una hora antes de que ésta se evapore en el aire. Este concepto se explica en el primer The Amazing Spider-Man de 1964 y se expandió a muchas historias más tarde. Número 7. Peter Parker es un gran fan de los Mets. Ya que creció en Forest Hills, parece natural que Peter Parker se convirtiera en un fan del club de béisbol más cercano, los Mets de Nueva York. Pero la verdadera razón por el apoyo inquebrantable de Peter para el equipo que reveló en Peter Parker Spider-Man número 33 en septiembre de 2001, del escritor Paul Jenkins con el arte de Mark Buckman, titulado El superhéroe más desafortunado del mundo, fue que se identificó con uno de ellos. En sus propias palabras, los Mets son un puñado de adorables perdedores que hicieron un home ocasional por accidente. Pero por ser más puntuales, al igual que cualquier fanático de un equipo en particular, Peter ama a los Mets porque fue criado para amar a los Mets. Ir al Cheese también fue una tradición anual con su amado tío Ben, que Peter continúa incluso después de la prematura muerte de su tío. Número 6. Spider-Man se transformó literalmente en una araña. Como es común en el mundo del cómic, cuando un superhéroe es un éxito en los cines, en el universo de los cómics se incorporan huellas de las películas, con el fin de ganar un poco más de audiencia de las películas. Sin embargo, la forma en que Marvel trató este asunto rayaba en lo bizarro. En las páginas de una aventura de 6 partes, que comenzó en The Spectacular Spider-Man número 15, en agosto de 2004, Spider-Man se transformó en una araña gigante. Sí, cuando fue besado por una villana conocida como Queen. Este pasó un breve tiempo como un arácnido gigante antes de volver a la normalidad, pero ahora con la capacidad de producir redes propias. Afortunadamente vuelve a los lanzadores por defecto en una especie de nuevo comienzo después de unos pocos años. Número 5. Wolverine y Spider-Man se unieron antes de que Spidey naciera.
En la década de 1960, los lectores pensaban que Peter Parker se había creado en una familia relativamente normal. Eso fue hasta el lanzamiento de The Amazing Spider-Man, anual número 5, de 1978, donde todo cambió. En ella, el escritor Stan Lee y su hermano el artista Larry Lieber revelaron que los padres de Peter, Richard y Mary Parker, habían sido espías para el gobierno de los Estados Unidos antes de su muerte en un accidente aéreo. Aún más improbable, años más tarde en Untold Tales of Spider-Man, mostró a los lectores el hecho de que los padres de Spider-Man le habían salvado la vida a un agente conocido como Agent Teen. Más tarde se reveló que el agente Teen no es otro que la futura pareja de Spidey, Logan, conocido como Wolverine. Por supuesto, salvar la vida de Wolverine le daría derecho a cualquiera a presumir, pero Mary Parker aumentó la cuenta cuando salvó la vida del mutante mientras tenía apenas unas semanas de embarazo de su futuro hijo, Peter. Así, sin que ninguno lo supiera, Spider-Man y Wolverine se habían conocido años antes de convertirse en superhéroes. Por su consiguiente, la cuestión también sirve como el primer equipo de Wolverine y Spider. Número 4. La tía May estaba casada con un mafioso. Como si la vida secreta de sus padres no era lo suficientemente extraña, Peter Parker descubrió más tarde que su querida tía May tenía su propio pasado misterioso, como mujer joven. May tuvo un romance con un guapo gángster llamado Johnny Jerome, un hecho descubierto en Peter Parker, The Spectacular Spider-Man Annual número 4 en 1984. Esta historia muestra a la joven tía May cambiando los afectos de Jerome por aquellos del galán Ben Parker. Una vez que se enteró del oscuro secreto de Johnny, como resultado, May fue una mujer en disputa al final del día. A pesar de lo espeluznante que puede haber sonado a cualquiera que alguna vez haya leído un cómic de Spider-Man, es algo bueno que ningún escritor haya tenido que volver a tocar este tema. Y tampoco hacer una elaboración de una miniserie exclusivamente sobre las hazañas sexuales de la tía May. Eso sí sería grave. Número 3. El segundo nombre de Peter es Ben. Pocos héroes han visto sus vidas personales tan explotadas como Peter Parker. Desde su primera aparición, la vida de Peter fue tan importante como su alter ego enmascarado, más que la mayoría de cualquier otro superhéroe ícono. Un indicio de ello es el simple hecho de que Peter Parker tiene un segundo nombre. El segundo nombre de Peter, Benjamin, fue concebido como un homenaje a su tío Ben Parker, el hombre que enseñó a Peter el mundo, y hasta eso de que con un gran poder debe venir también una gran responsabilidad. El nombre parece provenir de Web of Spider-Man, número 19, en octubre de 1986, escrito por David Michelinie, ilustrado por Mark Silvestri, un número que muestra a Peter presentando su certificado de nacimiento en el edificio federal de Manhattan, con el fin de obtener un pasaporte, pero este pequeño detalle quedó fuera del radar de la mayoría de los escritores de cómics durante mucho tiempo. Incluso Stan Lee mantiene en la oscuridad este hecho desde hace bastante tiempo. Número 2. Spider-Man se unió al elenco de Saturday Night Live. Los miembros de SNL Saturday Night Live hicieron su debut en los cómics en Marvel en Team Up número 74, en octubre de 1978, cuando Spider-Man necesitaba esa ayuda para entretener al nefasto Silver Samurai, que tumultaba los estudios de la NBC. El escritor Chris Claremont y el artista Bob Hall lanzaron la edición aprobada por la NBC que contó con el elenco de Saturday Night Live para ayudar a Spider-Man, yendo tan lejos como para hacerse pasar por los Vengadores, para engañar al enemigo de Spider, mientras que los lectores pueden haber encontrado un poco desconcertante que las celebridades lucharan las batallas de Spider-Man, viendo a John Belushi enfrentando sus habilidades contra un malvado villano de Marvel. Sin duda vale la pena el precio de admisión. Y ver a Stan Lee presentando Saturday Night Live en el universo de Marvel fue un sueño hecho realidad para muchos fans. De hecho, hay incluso una página en Facebook dedicada a esto, se llama Stan Lee on SNL. Número 1. En una ocasión, Spider-Man detuvo a un extraterrestre y engañó a toda una generación a tener relaciones sexuales sin protección. Como cualquier fanático de los cómics sabe, un anuncio de servicio público, PSA, a menudo pueden ofrecer algunos de los argumentos más extraños a la gracia del reino de los superhéroes. Pero la primera PSA de Spider-Man en 1976, titulada The Amazing Spider-Man vs. The Prodigy, fue por el escritor Ann Robinson y el artista Ross Andru, es sin duda lo mejor de la cosecha de extrañeza. En una trama de ciencia ficción increíblemente artificial, va así. La historia tuvo un malvado extraterrestre llamado Prodigy que deliberadamente y mal informaba de las repercusiones de la actividad sexual de los jóvenes. El extraterrestre llenaba de informaciones a jóvenes incautos, por ejemplo, diciéndoles que no podían quedar embarazadas antes de los 15 años o en su primera experiencia sexual. La meta del malvado Prodigy era inspirar a los jóvenes a tener muchos hijos, para que pudiera poner a los niños a trabajar en su campo de trabajo.
A pesar de que nunca ha estado claro por qué Prodigy no solo secuestró a los adolescentes, Spider-Man, sin embargo, se acercó y explicó que el malvado extraterrestre simplemente era un maldito pervertido. Muchas gracias por el video y aquí acabamos las curiosidades. Antes de acabar quisiera aclarar una cosa. Las curiosidades después sacadas no son del todo sacadas por mí. Han sido sacadas de la página marcianosmx.com. Abajo en la descripción tendrán el enlace a la página original. Simplemente quise hacer una actuación a YouTube para que más gente pudiera conocerlas, ya que me pareció un muy buen post. Recuerda comentar si tienes algún dato curioso más que quizás quieras compartir. ¿Y qué tal te ha parecido el video? Coméntalo. Si te ha gustado, dale like y suscríbete si quieres ver más de mi trabajo que estaré subiendo con más regularidad a partir de ahora. Muchas gracias y hasta la siguiente.